Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos entonces esta emisión. Los principales índices de Wall Street operaban este jueves con el Dow Jones recuperando el nivel de 50.000 puntos, apoyado por resultados corporativos y mejoras a lo esperado y pues el impulso de las acciones tecnológicas. Es así entonces como el Dow Jones tiene un avance de más de 370 puntos o un 0,75% en 50.063 unidades. Por su parte, el Standard Poor's 500 también aumenta 7.501 puntos, más de 56 unidades para ubicarse en un alza del 0,77%. Y por su parte, el Nasdaq también vemos que tiene avances significativos, 0,88%, más de 230 puntos en 26.635 unidades. Las acciones de Cisco Systems subían 12% después de que la compañía reportara resultados y proyecciones del tercer trimestre por encima de las expectativas del mercado. La empresa también anunció el recorte de cerca de 4.000 empleos. El avance de Cisco impulsó al Dow Jones a superar los 50.000 puntos durante la sesión. El índice también recibía apoyo de Nvidia, que ganaba más del 4% después de que se informara que Estados Unidos autorizó a cerca de 10 empresas chinas a comprar chips H200 de Nvidia, aunque todavía no se han realizado entregas. Junto a Cisco y Nvidia, las acciones de Amazon han sido clave en el repunte del Dow Jones. El Cisco entonces acumula un alza del 46% en los últimos 2 meses, mientras que Amazon y Nvidia han subido 28% y 30% respectivamente. El optimismo del mercado también estuvo apoyado por la reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping, donde ambas partes coincidieron en que el estrecho de Hormuz debe permanecer abierto, según un funcionario de la Casa Blanca. Pese a que el conflicto en Medio Oriente sigue generando temores inflacionarios por los altos precios del petróleo, los inversionistas continúan enfocándose en la fuerte temporada de resultados en el impulso del negocio de la inteligencia artificial que sigue liderando el rally en Wall Street. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, el MSCI Colcap, el principal índice dentro de la Bolsa de Valores de Colombia, finalizó con un alza superior a el 2%, 2,34% específicamente, en 22.127 unidades. ISA aumentó 6,97%. Grupo Sura también subió 5,35%. Grupo Sura de la acción preferencial también vemos que ganó en la jornada 4,81% y Grupo Bolívar también aumentó 3,81%. En contraste, acciones como por ejemplo Enca, Grupo Aval, Nutresa, La Vivienda de la Acción Preferencial y Promigas finalizaron la sesión con caídas. Enca retrocedió 3,72%, Grupo Aval bajó 1,51% y Nutresa también descendió en la jornada 0,01%. En noticias del mercado colombiano, Banco de Bogotá reportó una utilidad neta de 353,9 mil millones de pesos en el primer trimestre del 2026, cifra que representó un crecimiento del 49,6% frente a los 236.006 mil millones registrados en el cuarto trimestre del 2025. La utilidad antes de impuesto a las ganancias alcanzó 418,1 mil millones de pesos, con un aumento del 230% frente al periodo anterior, mientras que la utilidad neta de operaciones continuadas se ubicó en 342,7 mil millones de pesos, equivalente a un avance del 44,8%. El banco explicó que este desempeño financiero reflejó una mejora en los resultados operacionales durante el inicio del 2026, en medio de un entorno de recuperación para el sistema financiero colombiano. Los resultados fueron presentados en el estado financiero separado de la entidad, que continúa ejecutando su estrategia de eficiencia y fortalecimiento de su operación bancaria. NUAM informó que durante la jornada de hoy se realizó una detención preventiva del servicio de complementación automática y de la generación de papeleta debido al alto volumen de transacciones registrados en el mercado.
La suspensión del servicio de complementación inició sobre las 10 de la mañana y se extendió por cerca de 50 minutos, mientras que el servicio de papeleta permaneció detenido hasta las 2 de la tarde. La bolsa también informó la detención del archivo liquida en cumplimiento del boletín informativo. Posteriormente, NUAM confirmó el restablecimiento del servicio de complementación automática e indicó que no se presentaron afectaciones en las operaciones del mercado. La entidad precisó que el servicio de papeleta quedó habilitado exclusivamente a través del mecanismo SFTP y señaló que continuará realizando monitoreo preventivo sobre sus servicios operativos. Bolsas que integran NUAM, el turno es para el IPSA, que hoy finalizó con avances en la jornada 0,52% en 10.456. Podemos observar que durante la jornada el IPSA lo caer considerablemente de los 10.500 puntos a los 10.350 puntos, casi incluso por debajo de ese valor. Sin embargo, fue aumentando progresivamente hasta alcanzar los 10.000 hasta finalizar en 10.456, casi cercano a los 10.500. Digamos que osciló entre ese valor, entre los 10.540 y 3.300, 10.350 en la jornada. Sin embargo, pues estuvo operando con leves variaciones positivas en la sesión de hoy. Vamos a observar entonces dentro de las acciones cuáles influyeron. Banco de Chile aumentó 5,03% en la jornada de hoy. Tengamos en cuenta que la acción del Banco de Chile se disparó más del 5% tras una fuerte mejora del retorno de capital en los resultados de abril. Los resultados suponen un punto de inflexión para el banco controlado por Luxic y Citigroup, pues sus números venían en declive y con ello el papel había descendido a mínimos desde octubre del 2025. Sin embargo, recientemente presentaron resultados y esos impulsaron un poco la acción el día de hoy. Banco de Crédito de Inversiones fue la segunda acción al alza, 5%. Banco de Santander aumentó 3,73%. LATAM también tuvo un avance en la jornada del 3,73%. Vamos a observar cuáles fueron las acciones que se comportaron de manera negativa en la sesión de hoy. Recordemos que el IPSA se rige mucho por el comportamiento internacional y todavía, a pesar de que a Wall Street le fue bien, llegó a alcanzar el Dow Jones nuevos máximos históricos, pues a la bolsa, aunque también le fue bien, no lo hizo con grandes variaciones en la sesión de hoy. La Sociedad Química Minera retrocedió 4,23%. Aguas Andinas bajaron 3,05%. Salfa Corp descendió 2,52% y Mall Plaza perdió en la jornada 2,47%. En noticias del mercado chileno, BTG Pactual solicitó a la Bolsa de Comercio de Santiago la autorización para listar las cuotas de la serie IE del BTG Pactual Brasil Index, que es un fondo de inversión, que es un instrumento dirigido exclusivamente a inversionistas calificados. La administradora informó que el fondo operará bajo el mnemotécnico CFIBPBIE para negociaciones en pesos chilenos y pues en otro mnemotécnico para transacciones en dólares, como parte de su estrategia de exposición al mercado brasileño. La firma precisó que los interesados deberán acreditar su condición de inversionistas calificados mediante una declaración previa a la adquisición de cuotas, mientras que las corredoras de bolsa y la plaza bursátil deberán implementar mecanismos de control para verificar el cumplimiento de estas restricciones durante las operaciones. Para finalizar, el turno es para la Bolsa de Valores de Lima, que hoy finalizó la sesión en variación negativa. Como podemos observar, el índice general tuvo un retroceso del 0,98% en la sesión de hoy, mientras que el Select también se comportó de la misma manera negativa, 0,36% en 1.379 unidades, mientras que el general se movió sobre los 53.839 unidades en la sesión de hoy. Esto nos permite concluir entonces que NUAM finalizó la sesión con variaciones mixtas. Colombia cerró de manera positiva con un alza superior al 2%. Santiago también, aunque finalizó de manera positiva, lo hizo con una leve variación del 0,48%. Y pues, por último, el índice de la Bolsa de Valores de Lima finalizó con caídas del 0,98%, lo que nos permite concluir, como les decía, que NUAM finalizó
de manera mixta la sesión de hoy. Respecto a las acciones, el primer título en descender es Casagrande Sociedad Anónima Abierta, que es una ETF, finalizó con una variación negativa del 6,25%. Intercop bajó 6,24%. Origen Perú también finalizó con variaciones negativas de 3,78%. Rio Limited bajó 3,27% y Southern Copper Corporation perdió 3,16% en la sesión de hoy. Por su parte, acciones como por ejemplo la Sociedad Mineral Brocal, RIMAC Seguros y Reaseguros y la Cervecería San Juan fueron las tres acciones con mayores comportamientos positivos, siendo la Sociedad Mineral Brocal la que más subió en 6,10%. RIMAC aumentó 4,76%, Cervecería San Juan subió 4,37% e Inversiones Portuarias Chancay tuvo una variación positiva del 3,79%. En noticias del mercado limeño les cuento que NUAM puso en marcha en Perú su nueva infraestructura tecnológica para la negociación de renta variable como parte del proceso de integración de los mercados de Chile, Colombia y Perú bajo una plataforma común durante la primera semana de operación entre el 27 de abril y el 5 de mayo. El mercado operó con normalidad y registró un promedio diario de negociación de 26,5 millones de dólares junto con más de 9.000 operaciones diarias, cifra 42,6% superior a la semana previa. La nueva infraestructura fue desarrollada junto a Nasdaq, que incorpora el motor de alcance Nasdaq Eclipse Trading, capaz de procesar hasta 10.000 transacciones por segundo con latencia inferior a 100 microsegundos. Según NUAM, esta tecnología homogeneizará gradualmente la operación bursátil regional, fortaleciendo la liquidez, la eficiencia operativa y el desarrollo futuro de productos como futuros y opciones. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora vamos a poner la mirada en el IBC, es decir, el índice bursátil de Caracas, que hoy finaliza con un alza del 0,21% en 5.645 unidades. Por su parte, los otros índices que lo componen, es decir, el financiero y el industrial, también finalizan la jornada con variaciones mixtas en la sesión de hoy. El financiero finaliza con una baja del 0,30%, mientras que el industrial aumenta 0,21% en la sesión de hoy. Y en noticias del mercado venezolano, les cuento que el gobierno de Venezuela anunció el inicio de un proceso de reestructuración de la deuda externa de la República y de PDVSA con el objetivo de restablecer el acceso al financiamiento internacional y atraer nuevas inversiones extranjeras. El país mantiene bonos en default por cerca de 60.000 millones de dólares desde el 2017, mientras que los analistas estiman que los pasivos totales, incluyendo los laudos arbitrales y otras obligaciones, podrían superar los 150.000 millones de dólares. La decisión ocurre después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizara a firmas legales y financieras a prestar servicios de asesoría relacionados con una eventual estructuración de la deuda venezolana y de PDVSA, aunque sin permitir negociaciones directas ni pagos a acreedores. El gobierno venezolano nos señaló que el proceso busca un alivio sustancial de la deuda para liberar recursos destinados a la recuperación económica y la atracción de capital internacional. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. Hola amigas, amigos, clientes de BTG Pactual en Chile. Les da bienvenida a la revisión semanal de los mercados y como es tradición, partamos repasando lo que pasó principalmente a nivel internacional, pero también tuvimos datos económicos importantes acá en Chile. Una semana con rendimientos positivos a nivel global en acciones, 2,4%, el sector tecnológico nuevamente liderando en ganancias. Vemos que la renta fija también tiene un buen desempeño,
tasas de interés que se mueven a la baja con una nota algo más de cautela respecto al avance de la guerra, pero que en el margen hemos visto precio del petróleo algo más contenido. Así lo refleja el índice global de precios de commodities, que retrocede 1,2%, y el dólar se deprecia contra monedas desarrolladas, así como también las monedas emergentes se aprecian contra el dólar. A nivel local, de todos modos, no fue una semana positiva para el IPSA, este retrocede 1,37%. Sí hemos visto una serie de datos corporativos, resultados del primer trimestre, que han mostrado en el margen números relativamente positivos, principalmente en el sector que domina utilities, también el sector de retail. La renta fija prácticamente plana, una caída de 0,1%, y el peso chileno que se aprecia 1% respecto al dólar. Con esto, en lo que va del año, la renta variable internacional acumula 9,5% de ganancia, esto medido en dólares. La renta fija prácticamente plana, los commodities un salto de 28%, y el dólar a nivel global, esto es contra monedas desarrolladas, se deprecia 1,29%. En los mercados de renta variable destaca en la parte emergente Asia, en particular Corea, con dos de sus principales acciones, en este caso Samsung Electronics, como también SK Hynix, ambas relacionadas principalmente con este boom de la inteligencia artificial y la demanda por tarjetas de memoria, mostrando un desempeño bastante impresionante. 8% sube la región y el índice global emergente lo hace en 6,9%. A nivel de renta fija, vemos que prácticamente todas las categorías y estrategias muestran rendimientos positivos, esto es, índices denominados en dólares, donde los bonos high yield de mercados emergentes dominan en rentabilidad la semana con un avance de 0,62%. A nivel de monedas, destacan prácticamente todas con un rendimiento apreciativo en relación al dólar, siendo acá excepciones el dólar en Canadá y también el peso colombiano, un retroceso en los commodities, también como factores políticos, donde ya nos acercamos a la primera vuelta presidencial en el caso de Colombia, cuya moneda se deprecia 2,6% y muestra un rendimiento totalmente inverso a lo que estamos viendo en el resto de la región, destacando el peso mexicano, el real en Brasil y también el peso chileno. Por último, respecto a los índices financieros, vemos que el petróleo, en este caso el WTI, retrocede 6% durante la semana, mientras que los metales preciosos, oro y plata, lo hacen de forma positiva. Los metales industriales, el cobre y el hierro también, tienen un desempeño positivo durante los últimos 5 días. Entre las principales noticias de la semana tenemos durante este fin de semana los idas y vueltas en las tratativas de paz que tiene Irán con Estados Unidos. Primera respuesta que tiene Irán a Donald Trump, donde consideran ellos que no es un acuerdo excesivo en los alcances y las peticiones, y publica sus exigencias principales. Entre las más comentadas, digo que Estados Unidos deje de bloquear como mecanismo de salvaguarda el tráfico en el estrecho de Hormuz. La respuesta de Donald Trump nos hizo esperar y lo titula de esta forma aquí en su red social, donde dice que acaba de responder a los llamados representantes de Irán y no le gusta la propuesta, la encuentra totalmente inaceptable. Muchas gracias por la atención en esta materia, firma Donald J. Trump. ¿Qué propuso específicamente Irán? El fin de la guerra en Medio Oriente. Segundo, el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos. Y finalmente, la liberación de activos iraníes congelados en el extranjero. ¿Por qué lo rechaza? Bueno, primero, Trump la califica de inaceptable esta propuesta. Y adicionalmente, bueno, también es difícil que se haga una liberación total de los activos financieros que tiene Irán en el resto del mundo, considerando también que Estados Unidos, Israel y otros aliados sostienen desde hace años que Irán está buscando desarrollar armas nucleares, lo cual es una acusación que hasta ahora Teherán rechaza de manera sistémica. Sigue el bloqueo en el estrecho, obviamente eso lleva a que la normalización, entre comillas, del precio del petróleo tome más tiempo de lo que se esperaba en un comienzo. Seguimos con niveles sobre $90 tanto en el WTI como en el Brent, y la curva de futuros del petróleo anticipa que esta no llegará a bajo 60 en un año plazo. En este sentido, segunda noticia de la semana, vemos que la inflación, en el caso de Chile, para el mes de abril,
se sitúa levemente bajo lo que esperaba el consenso de mercado. Este anticipaba un 1,5% en el mes. La inflación fue de 1,3%. Nuestro equipo macro anticipaba una inflación de 1,4%. Y con esto la inflación interanual alcanza 4% desde un 2,8% acumulado en 12 meses al cierre de marzo. Obviamente el factor que está incidiendo en los precios es simplemente lo relacionado con energía. Ahí aparece el segundo párrafo donde dice high inflation is almost entirely driven by fuel prices. O sea, la matriz de costo energética y los efectos de segunda vuelta que tiene el sector y la canasta en la división de energía sigue haciendo un eco y un impacto en lo que es la inflación en el caso chileno. Así que con esto esperamos que la inflación para el resto del año eventualmente podría estar más cerca de un 5% que del 4%. De todos modos, sigue siendo noticia en desarrollo, considerando que el precio del petróleo sigue siendo elevado y tenemos los efectos de segunda vuelta ya durante el resto del año. Tercera noticia de la semana, vemos que en Estados Unidos el mercado laboral retoma algo de dinamismo. Se publica las contrataciones no agrícolas, los non-farm payrolls, donde sorprende al alza esta creación de empleo privado, 115.000 para el mes de abril, el cual supera las estimaciones del consenso de mercado y también como la de BTG Pactual, 65.000 y 70.000 respectivamente. Prácticamente el 100% de la creación de empleo viene por empleo privado. Podemos ver en el cuadro de la derecha, donde el total de creación de empleo privado fue de 123.000 puestos de trabajo. Hay una destrucción de 8.000 puestos de gobierno, la mayoría en el sector federal. Y con esto, contrastando con la participación en la fuerza laboral, vemos que la tasa de desempleo se mantiene en 4,3%. Acá vemos que el menor ingreso a la fuerza laboral, recordemos que también hay un factor demográfico, menor presión de aumento en la población y en la población activa que está buscando trabajo producto de medidas más estrictas de migración e inmigración, han llevado a que la dinámica sociodemográfica en Estados Unidos ponga menos presión a este aumento de la fuerza laboral y de la participación laboral, como se muestra en el gráfico de la izquierda en la parte inferior. Así con esto, considerando que la Reserva Federal tiene doble mandato, estabilidad en precio y también pleno empleo, no, por ahora no se incorporan expectativas de cambio en la tasa de política monetaria. Podemos ver ahí la curva de futuros en el gráfico y cuadro de la derecha, donde el mercado está anticipando que esta se mantendría inalterada en el rango de 3,5-3,75 para los próximos 12 meses. Por último, seguimos con la temporada de resultados en Estados Unidos, la cual ha sido bastante positiva. Acá el análisis del equipo de research de Goldman Sachs nos muestra en la izquierda que a la fecha, ya reportando casi un 90% de las empresas que componen el S&P 500, el aumento de la utilidad interanual es de 25%. Cuando se excluye los resultados de Amazon y Google provenientes de otros ingresos, lo explico a continuación, esto es de 16%. Y cuando tomamos la mediana de empresas, el crecimiento es de 11%. Ha contribuido el aumento en los ingresos como también la ampliación de márgenes. ¿Y a qué nos referimos con la exclusión de otros ingresos que reporta Amazon y Google? Acá vemos a la derecha donde se muestra la evolución interanual de otros ingresos de las empresas denominadas AI Hyperscalers, que son Amazon, Google, Meta, Microsoft y Oracle, donde vemos un salto relevante, ese 34% en celeste, que son las ganancias que reporta tanto Alphabet como Amazon en inversiones en otras empresas, en este caso empresas cerradas, digamos, las inversiones que tienen respectivamente en OpenAI y también en Anthropic, donde hemos visto una revalorización en las diferentes rondas de capital y las inversiones también acá a valor justo suben y contribuyen a la utilidad de la compañía. Con esto vemos que en el trimestre el crecimiento de las utilidades de las empresas que componen el índice es de 25%, con un crecimiento de 10% en ventas. Esto es una sorpresa positiva de 17% en última línea y de 2% en ventas. Para esta semana, entre las principales compañías que reportan sus resultados, tendremos ya desde mañana, sí, también tendremos Bayer, Vodafone en Europa, Finning, Caterpillar en el aftermarket el día de mañana. El miércoles pasamos ya a
empresas tecnológicas de Asia como Tencent, Alibaba en el pre-market, también T-Mobile en la parte americana y bancos en Europa. Ese día sí, en el cierre de mercado, aftermarket, tendremos a Cisco reportando sus números y ya cerrando la semana en el pre-market, unos asset managers como Brookfield, también empresas japonesas relevantes como Honda y al fin de la semana y en el aftermarket, Applied Materials en Estados Unidos, Nubank también mostrando sus números durante la semana del 11 de mayo. Por último, el resultado de las acciones que compran el índice en Estados Unidos y en el caso de Chile, en la parte americana, destacando con un salto relevante prácticamente todas las empresas que tienen relación con la subindustria de memorias en la parte tecnológica, hardware, semiconductores, con rentabilidades que superan el 25%. Vemos ahí Intel, también AMD, Supermicro Computer, aparece también ahí SanDisk entre las principales compañías, también Micron Technology, todas con rentabilidad cercana o sobre el 30%. Y en el caso de Chile, destaca Entel, Latam, ese rebote que se dio durante la semana pasada, al igual que las acciones de Falabella. Para esta semana, si bien es una semana más tranquila en cuanto a datos económicos, consideramos relevante, por ejemplo, el dato de inflación en Estados Unidos el martes 12 de mayo, encuesta empresarial en el caso de Alemania el día miércoles, martes y miércoles, y finalmente el día jueves, datos sectoriales en el caso de Estados Unidos con precios de importación, ventas de retail y cerramos el viernes con la producción industrial en ese país. Como siempre, agradecemos que revisen nuestros informes, también nos sigan en redes sociales y se conecten a nuestras actividades de webinars. Muchas gracias.